Muy buenas a todos. Hoy que nos escucháis y estamos de nuevo de bienvenida porque nos hemos acercado otra vez a esta ventana en la cual vamos a compartir con todos vosotros que de forma internacional nos estáis escuchando desde distintos países en esta situación un poco extraña como es esta situación de pandemia, pero nosotros vamos a enfocarlo todo por el lado más positivo, ya que vamos a disfrutar de lo que son las poesías y los relatos cortos, que es lo que hoy nos ocupa. Hoy vamos a hablar con dos personalidades muy importantes, un periodista llamado David Casado Rabanal. Buenas tardes, David. Buenas tardes, Gemma. Y con Alberto Puyana, que ganó el concurso de relatos de Asamblea Literaria de novela 2 veces y además pues de ser escritor. Está pues a pie de lo que es el problema porque es enfermero, ¿verdad, Alberto? Efectivamente. Efectivamente. Buenas tardes, Gemma. Bueno, pues eso, pues mi labor profesional desde hace muchísimos años es el de la enfermería y bueno, y tengo la inquietud de las letras desde hace también muchos años. Me he dedicado a estos menesteres de escribir historias cuando tengo tiempo libre y bueno, y gracias a Dios he tenido suerte en algunos certámenes simplemente, porque esto es simplemente suerte, no es otra cosa. ¿Y talento? Di que no, bueno, que yo le conozco y talento, claro, sabes, a mí me gusta porque las personas que son humildes en esto de ser escritores es porque también son muy talentosas y evidentemente ganar 2 veces un concurso no es decir he tenido suerte. Hay un bagaje detrás. Nosotros estamos muy agradecidos de tu visita y queremos que te sientas como en tu casa, ¿de acuerdo? Muy bien, así que agradecido estoy yo de vuestra invitación, eso os lo adelanto. ¡Ay, qué arte y qué salero! Bueno, pues vamos allá. David Casado ha estado conmigo compartiendo con anterioridad un programa que también lo dedicamos a los relatos cortos y estuvo muy emocionante, lo cual quiere decir a todos los que nos veis que si el pasado fue muy bueno, va a estar muy, muy, muy interesante. David, como periodista, ¿qué nos puedes contar? Cuéntanos un poquito de ti. Bueno, yo soy ya un periodista jubilado y desde hace unos años, como el padre Feijóo, a partir de los 50, comencé a escribir y a encontrarme otra vez con la narrativa, ¿no? Aunque, lógicamente, por mi profesión siempre he estado escribiendo, ¿no? Soy periodista de prensa y pues como Alberto, la vocación de escribir desde siempre, ¿no? Y bueno, en esos menesteres de encontrarse con la narrativa, pues ya he escrito algunos libros con relativo éxito dentro de lo que es mi tema preferido, que es la divulgación histórica, tal y como expliqué en el anterior programa. Y bueno, pues aquí estoy a vuestra disposición para tratar de explicaros un poquito de qué van los microrelatos, cuál ha sido su génesis, un poco su historia, situarlo en ese espacio temporal y histórico y bueno, con la ayuda vuestra pues podremos conseguir que la gente tenga o se haga una idea más concreta, ¿no?, de lo que estamos hablando y de este género literario, por otra parte, tan popular, tan difícil y tan popular. Sí, porque yo supongo, Alberto, también que no es tan fácil escribir un microrrelato. ¿Qué tipo de problemas nos podemos encontrar? ¿Podrías decirnos alguno? El principal problema que tiene un microrrelato es que tienes que intentar sintetizar en muy poco espacio una historia completa. Intentar contar un relato completo, como te digo, con su conflicto, con sus personajes que tienen que estar bien dibujados por el autor. Intentar plasmarlo en apenas un párrafo, 2 párrafos, es posiblemente lo más complicado que tiene ese género en concreto, ¿no? Hay veces que un relato pues te pide mucho más aire, como nosotros decimos, y te permite pues explayarte en cuanto a profundizar en la psique de un personaje o poder hacer una ambientación determinada de un lugar en concreto. En el caso del microrrelato no se te permite tampoco que se te vaya un poco la olla, tienes que sintetizar al máximo en muy pocas palabras y esa es posiblemente la mayor dificultad que tiene. Sí, es que me suena que David ha comentado justamente antes
algo de situarnos y de ponernos, ¿verdad?, en un contexto. David, ¿qué nos puedes decir sobre esto? Bueno, yo os he preparado aproximadamente folio y medio para situar a la gente y sobre eso, si os parece, vamos desarrollando el tema. Empiezo por la definición, ¿no?, de lo que estamos hablando, tal y como ha explicado Alberto, ¿no? Bueno, un microrrelato o también microcuento es un texto breve, escrito en prosa, de naturaleza narrativa, que utiliza la concisión y se sirve de la elipsis, esto es, omisiones, vacíos, silencios, para contar una historia, por lo general de ficción, y casi siempre con un final sorprendente. El género se presta a la improvisación como ningún otro y se mueve dentro de los límites de la condensación, la intensidad, la expresividad y la imaginación. Sin embargo, escribir un microrrelato o un microcuento, tal y como hace Alberto y algunos otros autores que hemos ido colgando en las páginas de Algarabía estos días, es una labor muy compleja y difícil de llevar a cabo con éxito. Redactar un buen relato breve es una tarea que requiere no solo de talento en ficción, sino también de una forma de escribir capaz de transmitir ideas, emociones y sentimientos en unas pocas líneas de texto. Requiere además de un gran dominio de la prosa y de las normas que rigen el lenguaje escrito. Hoy, poco habituales en los textos que se escriben y se muestran en las redes sociales. Para situar este género literario dentro de sus coordenadas espaciotemporales, la mayoría de los críticos e investigadores que he consultado de la llamada micronarratividad lo circunscriben a la eclosión de las vanguardias literarias de principios del siglo XX y más concretamente al modernismo hispanoamericano, lo que hace del idioma español la cuna, el soporte, el sustento principal de este fenómeno tan creativo. De hecho, es en Hispanoamérica donde el microrrelato alcanza hoy su máxima expresividad y difusión y se ha convertido en un ejercicio literario muy popular y apreciado por los lectores. Algunos especialistas piensan que, en realidad, la tradición de los minicuentos es más antigua de lo que parece y sus orígenes se remontan a los textos medievales del romancero castellano, sin olvidarnos de los famosos cuentos del conde Lucanor, escritos por don Juan Manuel, el príncipe de Villena, y publicados nada menos que en 1335. Otros van más lejos y hunden sus raíces en las fábulas moralizantes, las anécdotas de los escritores latinos e incluso las parábolas evangélicas. Seguramente todos ellos tienen parte de razón, si tenemos en cuenta que el común denominador de todas estas historias es que se basan en unos textos breves y concisos. No obstante, los microrrelatos o microcuentos, tal y como hoy los conocemos, son obra de algunos autores contemporáneos que más y mejor los han impulsado. Y centrándonos en los de habla hispana, resulta obligatorio mencionar como mínimo a los argentinos Adolfo Bioy Casares, Jorge Luis Borges, Julio Cortázar o Leopoldo Lugones, junto con los mexicanos Juan José Arreola y Augusto Monterroso, el poeta nicaragüense Rubén Darío y el chileno Vicente Huidobro. Precisamente estos dos últimos, junto con el escritor Ramón Gómez de la Serna, van a ser los mejores introductores del género del microrrelato o microcuento en España. Huidobro llegó a nuestro país en el verano de 1918, después de su dilatada estancia en Francia, pese a las adversidades de la Gran Guerra, y fue el máximo representante del ultraísmo y la literatura cubista. No en balde conoció a Picasso y Juan Gris, y ambos pintores lo retrataron. Un libro, Altazor, publicado en España precisamente en 1931, al comienzo de la República, y la revista Ultra, sirvieron para darle a conocer a la generación de 1927. Y tanto su poesía como sus relatos llevaron al límite los alardes imaginistas y los juegos verbales que más adelante influyeron en poetas españoles como Juan Larrea y Gerardo Diego, que se declararon sus discípulos. El género del microrrelato debe pues mucho al ultraísmo, que pone el acento en la metáfora y la imaginación,
en la literatura como visión instantánea, con el dinamismo propio de la velocidad de las máquinas y del mundo moderno, sumadas a la influencia del lenguaje cinematográfico, en especial de las películas de aventuras y los géneros del Far West y la ciencia ficción, sin duda impulsores de la literatura que hoy nos ocupa. En la actualidad, y circunscribiéndonos a España, el auge del microrrelato no se entendería sin las aportaciones de dos maestros de la talla de Juan José Millás, Valencia, 1946, escritor y periodista, cuyas obras se han traducido a 23 idiomas, y al escritor y académico Luis Mateo Díez, de Villalbino, León, en el 42. Este último es autor de un libro de referencia para el género, Los males menores, que se publicó en 1993 y que significó un antes y un después para la popularidad del género entre nosotros. Mateo Díez nos llama la atención sobre la fragilidad de la vida humana, lo paradójico de la existencia, lo ambiguo de nuestras conductas y los anhelos más recónditos, así como el lado oscuro de los sueños. Gracias a la labor de ambos escritores, se han popularizado los concursos y certámenes sobre microrrelatos, sus lecturas radiofónicas, las antologías, su difusión en revistas, páginas digitales, etc. Y para finalizar mi exposición y no alargarme más, quiero reconocer la gran labor de difusión de los microcuentos que realizó la revista La Gaceta Literaria, fundada en 1927 por Ernesto Jiménez Caballero, que además de reunir y dar a conocer la poesía de toda la generación del 27, representó el espíritu de la modernidad, hasta prácticamente el estallido de la Guerra Civil. La sucesora de esta revista, La Estafeta Literaria, que dirigió el poeta falangista Luis Rosales, que fue amigo de García Lorca y nunca se perdonó de no haber podido salvarlo, estuvo lastrada por la censura de posguerra y la inversión de valores que significó la España franquista. Pero aún así, en sus páginas se dio y se publicó también numerosos cuentos y microrrelatos. Y bueno, yo creo que con esto nos podemos situar y opinen también los espectadores. Perfectamente. Ahora lo que me gustaría también es escuchar algún ejemplo. Alberto, ¿nos puedes leer alguno? Pues mira, me coges un poquito así de improviso, pero puedo, si me das tiempo, te puedo buscar alguno que pueda tener yo por Perfecto. ahí. Si quieres, mientras Alberto... Eso. Vamos, David, venga. Yo puedo leer un ejemplo de ellos, precisamente de Mateo Díez, que se llama La Carta. Venga. Todas las mañanas llego a la oficina, me siento, enciendo la lámpara, abro el portafolios y, antes de comenzar la tarea diaria, escribo una línea en la larga carta donde, desde hace 14 años, explico minuciosamente las razones de mi suicidio. ¡Toma ya! ¡Oh, qué fuerte! A ese le tengo yo que contestar. Tengo uno buenísimo. Mira, es un genio. Voy a leer de dos autores, ¿vale? Diferentes. Tengo uno que es de Manuel Espada, que también ha ganado concursos y tal, pero justamente habla de lo que sería el velatorio. Y dice: Bobby, ven, susurró dirigiéndome a mi perro Lazarillo. Bobby ladra loco de alegría y se acerca hasta mí entre las plañideras. Tranquilo, estoy aquí, le digo para tranquilizarlo. Bobby siempre me ha librado de los obstáculos y de los peligros. Mis hijos lo saben. Por eso lo sacaron fuera durante la hora del té. Ahora toman café. Llevan toda la noche en vela. Varios desconocidos les ofrecen sus condolencias. Lo ofrecen y consuelan a mi viuda. Estarás muy sola en casa, en una casa tan grande, mamá, aseguran. Pero ahora son ellos los que no pueden verme. Bobby lanza un gruñido y enseña los dientes, afilados como puñales asesinos. Lo acaricio y miro sus cuellos con los ojos fuera de las cuencas. Alberto, creo que es tu turno. Voy, si me perdonáis, si me dejáis un minuto solamente. Sí, voy a por otro, David. Venga, vamos con otro. Vamos a jugar, venga. Del mismo autor, de Mateo Díaz. También otro venga, vale. Se llama El Pozo. Mi hermano Alberto cayó al pozo cuando tenía 5 años. Fue una de esas tragedias familiares que solo alivian el tiempo y la circunstancia de la familia numerosa.
20 años después, mi hermano Eloy sacaba agua un día de aquel pozo al que nadie jamás había vuelto a asomarse. En el caldero descubrió una pequeña botella con un papel en su interior. Este es un mundo como otro cualquiera, decía el mensaje. Qué pasada. Bueno, pues yo voy a leer otro, también es de Manu Espada, ¿vale? Pero luego también tengo más participantes, ¿de acuerdo? ¿Sabéis? Tengo mucho cariño a Manu Espada porque, aparte de ser un gran comunicador, que está en Madrid, es un gran escritor. Ha escrito varios libros y es guionista también, escribe cortos de cine. Es maravilloso. Bien, ha escrito un corto que se titula La repartidora de folletos y dice así. La mujer del extraño atuendo negro repartía folletos habitualmente entre los transeúntes, pero don Luis siempre la esquivaba. Le producía sonrojo tirar la propaganda en la primera papelera que encontrase en su camino ante los ojos de la joven esquelética. Aquella mañana, la repartidora, que siempre vestía de azabache, tenía una siniestra sonrisa. Por una vez y tan solo con el fin de saciar su curiosidad ante el aciago gesto de aquella desgraciada, don Luis decidió coger el papel con un gesto de desdén. Se trataba de su esquela. No podía creer que estuviera muerto. Hacía una hora se estaba duchando. Su Seat Córdoba camino de la oficina. La gente que pasaba a su lado leía el papel y se quedaban petrificados cuando reconocían al señor Luis en la foto. Cuando don Luis se acercó de nuevo a la chica flacucha para pedir explicaciones, ella hizo un rápido movimiento de manos, sacó una guadaña que llevaba escondida entre el ropaje oscuro y, sin mediar palabra, rajó al señor Luis de arriba a abajo. Luego continuó repartiendo folletos. ¿Cómo dibujar? Es algo tétrico, pero te lo puedes imaginar como si estuviera pasando delante de tus ojos. Es increíble. Yo creo que hay que tener un talento especial para hacer eso. Te toca. Alberto, Pues sí, ¿estás listo ya? vamos a ver. Tengo por aquí alguno. Sí, ya estoy listo. Si queréis, os leo uno que tengo por aquí. Claro que sí. Se llama Funambulismo. Julián traga saliva mientras se acerca un poco más al borde de ese precipicio tras el cual se esconde su perdición definitiva. No hay cordaje, ni mosquetones, ni crampones que lo sostengan, ni red que espere su cuerpo en caso de caída. Solo están él y un abismo insondable, frente a frente. Contempla el fondo que, aunque no parezca lejano, intuye que será mortal si comete un fatal error. Una vez comience no habrá vuelta atrás. La gente que se arremolina a su alrededor lo observa con una incómoda expectación, como si en lo más profundo de sus inconfesables esperanzas estuviese la contemplación de un fracaso. Por todos he sabido que, aun atraído de forma enfermiza por el peligro, Julián lleva evitando ese momento desde hace años, y sonríen con malicia porque tarde o temprano, todos sin excepción, acaban enfrentándose al deseo. Finalmente, Julián toma el vaso de whisky entre sus manos con el fresco recuerdo de la ruina a la que lo llevó la crisis económica y, sintiéndose ya muerto en vida, lo apura de un solo trago con una amarga mueca dibujada en sus labios. Wow. Este sería un ejemplo. A mí, Alberto, me recuerda mucho a Juanjo Millar, ¿no? Juanjo Millar es un escritor tan talentoso que dice, mientras nosotros matamos el tiempo, él nos entierra. Que es casi todo un minicuento, ¿no? Precisamente me parece muy fresco los relatos de Alberto. Se me olvidaba también comentar una fuente para los que iniciar este camino, una fuente de inspiración y de práctica son los artículos periodísticos, los titulares de los periódicos. Y ya lo explican magníficamente. Esa fórmula de la V, del qué, cuándo, dónde, a quién, cómo, por qué, lo puedes aplicar a un microrelato, ¿no? Aunque sea condensando, ¿no? Condensando, en vez del planteamiento, nudo y desenlace, prácticamente el título es el planteamiento, el texto es el nudo y el desenlace tiene que ser efectivamente sorprendente como lo ha aplicado Alberto. ¡Qué maravilla! Bueno, David, léenos otro. Bien. Este también es muy gracioso. Sigo un poco con ese libro, ¿no?
tan importante, ¿no? De los males menores y se llama Destino. Recuerdo un viaje a Buenos Aires que terminó en Nueva York, otro a Lima que concluyó en Atenas y uno a Roma que finalizó en Berlín. Todos los aviones que tomo van a donde no deben, pero ya estoy acostumbrado porque con frecuencia salgo de casa hacia la oficina y me paso la mañana metido en un taxi que va y viene sin que yo pueda aventurar una dirección exacta. Cuando regreso por la tarde, nadie sabe nada de mi mujer ni de mis hijos. Y cansado de seguir buscando mi propio rastro, me voy a dormir a un hotel. Menos mal que en esas ocasiones es mi padre el que me encuentra. No sé lo que será de mí el día que me falte. Bueno, yo me voy a poner ahora en manos de Cecilio Gamaza. Cecilio Gamaza es otro escritor y la verdad es que por poquito no está con nosotros aquí. He escogido 3 textos que nos ha dejado. El primero se titula La última curva. Dice así: condujo durante horas. El sol había caído detrás de las montañas y las sombras de los árboles, que desfilaban a ambos lados de la carretera, se habían difuminado en el gris anaranjado. En otras ocasiones, cualquiera antes que aquella hubiese encendido las luces. Pero, ¿para qué? La última curva se veía ya al final de la larga recta. Con la intención absurda de atravesar el espacio y el tiempo y arañar tu conciencia, tatuarla con el más doloroso remordimiento, gritó tu nombre, pisó el acelerador hasta el fondo y cerró los ojos. Ahí queda eso. Maravilloso. ¿Cómo nos queda el cuerpo? Efectivamente. Madre mía. Esto es impresionante. Vaya calidad que estamos leyendo. Cecilio es también un joven gaditano de Medina Sidonia como Alberto, al que conocí gracias a una plataforma de una web de escritores que se llamaba Storybook, ya desaparecido, Cajas con Historia más o menos. Él tenía un seudónimo que mantiene que se llama Charles y la verdad es que fue todo un hallazgo. Quiero reivindicar que hay una generación de gente joven muy buena, muy solvente, que está llevando el microrrelato y el microcuento prácticamente a un nivel altísimo. Prueba evidente son las lecturas que se hacen en la cadena SER, de cuentos, las revistas que publican, las páginas web que los editan, etcétera, etcétera. Hay verdaderamente una floración extraordinaria ahora mismo en nuestro país y las están llevando a cabo gente de la generación de Alberto y más jóvenes. Pues, Alberto. ¿Mi turno? Sí. Mira, os voy a leer un microrrelato que tuvo una mención especial en el certamen de Aranda de Duero hace 3 años, creo que fue. Se llama El mundo es para los valientes. Tuve miedo como no lo he tenido jamás, pero no quise que mi madre y mis hermanas me creyesen un cobarde. De modo que me arrastré sigiloso sobre la panza, moviéndome con lentitud, intentando no llamar la atención de la dueña de la casa que, distraída, se afanaba en fregar el suelo del cuarto de baño mientras canturreaba entre dientes una vieja copla de Quiroga. Mientras me deslizaba en silencio por el suelo, no dejaba de observar a lo lejos el movimiento hipnótico del mocho de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, a la vez que el grés se humedecía dejando el ambiente impregnado de un agradable aroma a pino. La llamada de mi madre y mis hermanas, a las que había dejado atrás en mi apresurada aventura dentro de aquella casa, me devolvió a la realidad justo en el instante en que la señora levantaba la fregona tratando de golpearme con él hasta en 3 ocasiones. Escapé por poco. Ventajas de ser una cucaracha y correr a 6 patas. No me lo puedo creer. ¡Qué bueno! Muy bien. ¡Qué bueno! Me encanta. No me lo esperaba. Era a lo que se refería David con lo de que siempre se intenta también buscar un final inesperado. Cuanto más inesperado, mejor. Y en esta ocasión tenía claro cuál era el final, pero no tenía nada claro cómo iba a hacer el resto del microrrelato. La verdad que bueno, que dio buen resultado y al jurado de aquel concurso le gustó, la verdad.
Y es de agradecer también que haya jurados que entiendan bien el humor de vez en cuando en este tipo de géneros, que además es curioso, pero es un género donde se prodiga bastante el humor, ¿eh? Parece que es uno de los pocos géneros literarios en los que se valora, porque Y hoy además se día... busca, ¿no? Yo creo que todos van guiados hacia buscar el final sorprendente, ¿no? Que es el objetivo también, uno de los objetivos, ¿no? Aquí dicen en los comentarios, aparte de daros las buenas tardes y reconoceros también, estar muy, muy agradecidos por los microrelatos que estáis compartiendo, dice que son muy buenos cuentos y que están aprendiendo mucho. Está sirviendo. Así que me gustaría seguir escuchando más. Me gustaría, si queréis, hacemos un pequeño paréntesis porque Venga. me parecía importante reivindicar por lo que significó para nuestro país, ¿no? La figura de Huidobro y ese ultraísmo del que yo hablaba. Y para no hacerlo yo, lo voy a hacer en palabras de Dámaso Alonso, que dice lo siguiente, dice, Dámaso Alonso dice, uno de los pocos, por no decir el único, guiado por su espíritu de equidad y su conciencia de historiador, ha sabido ver el fenómeno que estudiamos, se refiere a los micrófonos, ¿no? Bien, dice, el influjo ejercido por el ultraísmo, todos los poetas actuales, y esto lo escribía en 1932, en un artículo recogido más tarde en Estudios y Ensayos Gongorinos, los más alejados de esta tendencia son deudores en poco o en mucho, directa o indirectamente, del ultraísmo y de Vicente Huidobro. Y de este movimiento hay que partir cuando se quiera hacer historia de la poesía y el minicuento actual. En el mismo sentido, insistió años después, en poetas españoles contemporáneos, no se le hace justicia a este movimiento. Cierto que apenas produjo nada durable, pero sin él difícilmente se puede explicar nuestra poesía. Lo decía Dámaso Alonso. Está muy bien. Mira, en los comentarios también están apareciendo aportaciones. Hay una pregunta que dice, y yo creo que podéis contestarla alguno de los dos a ver qué os parece. ¿Qué inspira un buen desenlace del microrrelato? Por favor. Bueno, esa es la pregunta del millón. Yo siempre pienso que para el microrrelato, más que para cualquier otro género literario que se nos pueda ocurrir, para el microrrelato lo que hay que tener bien claro es cuál es el final. Eso es lo primero que tienes que saber. ¿Ah, sí? Y a partir de ese final, sí, a partir de ese final que tú quieres mostrar, esa sorpresa que hemos hablado tanto, construir un relato que te lleve hasta ese final. ¿Pero eso es como vestirse por los pies? Es empezar la casa por el tejado. pero es algo apasionante. Es algo apasionante porque normalmente tú tienes en la cabeza cuál es el final que quieres mostrar y cuál es el engaño por el que quieres llevar al lector. Y a partir de ahí es donde tú construyes el microrrelato. Hay veces que intentamos hacer un microrrelato desde el principio, como se hace un relato, digamos, ortodoxo, normal, de toda la vida, con su principio, con su introducción, su nudo y un desenlace, pero cuando llegamos al momento del desenlace no tenemos muy claro cómo darle esa vuelta, esa sorpresa final que todos queremos. Creo que es mucho más efectivo tener claro cuál es la sorpresa de primera mano y a partir de ahí construir el relato. Madre mía, qué capacidad de mentes creativas. Añadiría, sumándonos al anterior programa y el que hiciste con Isidoro y Roca, que también el título es fundamental para enganchar al lector. Esa chincheta que tú decías que tiene que atraer al lector, que tiene que captarlo, ¿no? Que tiene también que ver mucho con lo que explica Juan José Millán de ese ejemplo del periodismo, ¿no? Que en un titular prácticamente te tiene que condensar todo lo que se va a desarrollar. Bueno, entonces, es un género, efectivamente, que, como dice Alberto, principio y final, en ese emparedado tiene que andar el resto del texto, entre el título y el final. Pues aquí hay dos aportaciones, ¿vale? Hay una pregunta y hay alguien que ha dejado un relato corto. Mirad. Pues venga, un minuto aquí de gloria. Está. Dice, vamos a ver, vamos a leerlo. A ver si me lo permite ahora. A pesar de que dice, relatos en 160 palabras, 25 años. Estaba dispuesto, a pesar de que le advirtieran que el proceso era doloroso, que los efectos secundarios y las secuelas perdurarían por el resto de su vida. Le valía la pena. Había encontrado a la mujer ideal y no quería perderla.
La amaba por encima de todas las cosas. Desde el mismo momento en que la conoció en aquella sala de conferencias, a ella no le importaba demasiado, pero para él se convirtió en una verdadera obsesión. No podía dejar de pensar, vamos a ver si puedo seguir con el mensaje, espera, que se esconde. A ver, no podía dejar de pensar y no deja coger más. Bueno, pues le vamos a pedir que nos pongan otro mensaje en la otra mitad, ¿vale? Nos hemos quedado ahí. Dice, no podía dejar de pensar en ella, supongo. Y ahora ha ofrecido una segunda pregunta, ¿vale? Que dicen que por favor expliquemos o expliquéis, en este caso, las partes del microrrelato. Dice, por favor, en breve. No tiene partes. Como decía Alberto, es casi una intuición, una genialidad. No hay planteamiento, ni nudo, ni desenlace. Vas directamente al medio de la cuestión y por género, por definición, es uno de los que más se prestan a la improvisación. Y ahí está su obra. Pues ahí está. En esto va. Vamos a esperar a que este compañero nos pueda terminar de poner el mensaje, porque claro, Y los mensajes de Facebook tienen una extensión. Y volvemos a la fórmula periodística, si quieres, de la W, ¿no? Porque aquí claro. de cómo empieza el qué, quién, cuándo, dónde y por qué. Con el inglés que todo coincide con esa W, ¿no? Pero efectivamente necesitas un espacio temporal que puede estar o no. Necesitas un protagonista o un sujeto o varios y luego contar mínimamente qué es lo que pasa, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Ciertamente, y para centrar el tema muchas veces utilizáis muchas metáforas y muchas palabras, ¿verdad?, que van con doble sentido. En definitiva, para completar, ¿no? Y para sorprender al lector, ¿verdad? Esa es una de las partes más importantes, sobre todo de este género. Tienes que tener, me vais a permitir la expresión, la mala leche de intentar engañar al lector desde la primera línea. Cierto. Ya el lector de microrrelato normalmente sabe a lo que viene cuando va a leer un microrrelato y ya sabe que el escritor le va a contar otra cosa totalmente diferente. Pero si no, si vas de nuevas a un microrrelato, el escritor tiene que ir a engañarte completamente. Que las primeras líneas te induzcan a un error. Para que tú te hagas una idea, yo siempre pongo el mismo ejemplo del Sexto Sentido, la película, ¿no? Que te cuenta durante toda la película una historia que al final resulta que no es nada de lo que tú habías pensado, ¿no? Entonces, pues esto es lo mismo. Te cuentan una historia que al final es totalmente diferente a lo que te plantea el escritor, pero que encaja perfectamente. ¡Ay, qué gracioso! Mira, aquí ponen la segunda parte. Dice, no podía dejar de pensar en ello. Es que son 25 años, se repetía. 25 años de diferencia de edad es mucho tiempo. Agitado por ese pensamiento, se tomó un trago el elixir el elixir de la juventud que le habían preparado. Cuando despertó, era 25 años más joven. A pesar del excesivo dolor que sentía, necesitaba compartirlo con ella. Quería verla. Como pudo, llegó hasta su casa. Tocó a la puerta. Cuando abrió, era ella. Supo reconocerla. Solo que 25 años. Y ahí se corta otra vez. Esto es como el 1, 2, 3. A la tercera era la vencida. Pero lo vamos a leer, ¿eh? Vamos a leer todas las participaciones que tengáis, que son siempre un enriquecimiento. Bueno, Alberto, me has sorprendido con lo que me has contado, porque además de empezar la casa por el tejado, nosotros tenemos que engañar al lector y tenemos que sorprenderle de maneras muy, muy diferentes, vaya, cada una buscando el recoveco y poder engarzar con palabras que tengan varios significados a la vez. Entonces, ¿qué recurso consideras tú que es el más útil para utilizar en los relatos cortos? ¿Recurso en cuanto al estilo o de qué hablamos? Porque, a ver, recursos todos los que tengas a tu alcance. La intención es la que te he dicho, la intención es engañar, es mostrar una historia que no es la que piensa el lector que le estás contando. Para eso, pues, mucha metáfora, por ejemplo, es algo que se utiliza bastante. Yo reconozco que soy muy sobreadjetivado, tiro mucho de adjetivo, intento, para que tú me entiendas, mediante el adjetivo, engañar un poco o entretener al lector.
que esté tan pendiente de esos adjetivos, de esas descripciones que estoy poniendo para que le esté pasando por delante de las narices lo que le voy a contar al final. Y creo que es otra opción, otro recurso que se puede utilizar para este tipo de género. Pero también te digo una cosa, cada maestrillo tiene su librillo, ¿eh? Hay microrelatistas auténticamente brillantes y que tienen otra manera de hacerlo muy diferente a la mía. Yo te cuento la mía y le cuento a todos los que estén aquí pendientes del chat cuál es mi forma, pero hay muchas maneras de hacerlo y todas perfectamente. Sí, a eso me gustaría añadir una cosa, porque me ha parecido muy interesante tu aportación y es por dos cosas. Ciertamente cada escritor tiene una manera y un estilo propio. Entonces, en el momento que encuentra las palabras y se pone a escribir, toda su obra tiene un marcado carácter, ¿no? Y tú puedes encontrar en los mismos recursos una serie de palabras que se van repitiendo en definitiva, ¿no? Es como si en la primera novela aprendieras el vocabulario básico para entender a ese autor y luego en las siguientes novelas se pudiera uno recrear, ¿no? En que entiende ese diccionario propio de cada autor. Y de hecho pasa. Por eso muchas veces cuando nosotros leemos, es tan importante leer, que cuando lees a un autor entiendes todo lo que va pasando por su cabeza y es mucho más comprensible este tipo de relatos, ¿verdad? Efectivamente. Marcan, como cada tipo de narración es como una ofrenda o un regalo que hace el mismo autor, porque da parte siempre de sí mismo. También el propio carácter de este autor se queda reflejado ahí. Mira, aquí ha aparecido la última palabra. Dice, supo reconocerla, solo que 25 años más vieja. Ya está. Ya está. Me lo estaba imaginando. Estaba imaginando que ese era al final. Por favor. Yo también quisiera apuntar que es tanta la variedad y tan amplio el abanico que está alcanzando también el microcosmo de los microcuentos, de los microrelatos, que hay escritores que verdaderamente están mezclando incluso varios géneros. Yo he descubierto recientemente una escritora extremeña que se llama Irene Sánchez Carrón, que escribe cosas que están en esa línea, en ese límite que hace muy difícil distinguir hasta dónde nos está hablando de un microcuento o un microrelato y hasta dónde está haciendo casi un ejercicio poético. Colgué uno de sus relatos muy breves en las páginas de Algarabía para que lo leyera la gente, tuvo muchísima aceptación y son muy breves los dos para que veáis esa frontera que algunos están investigando y que, bueno, verdaderamente es muy interesante. El primero se llama Habitación de Hotel. Habitación de Hotel 1931. Una mujer ha entrado en el viejo hotel y va hacia el mostrador. Una mujer se quita el abrigo gris, el sombrero, el vestido y los recuerdos. Una mujer retira la áspera colcha de la cama del hotel. Una mujer sin rostro, casi desnuda, está sentada al borde de su vida. Una mujer se esconde dentro del miedo y tras leer la carta mide su soledad interminable. ¿Qué es? Nos ha contado un momento de una persona y a la vez veis que tiene un ritmo casi lírico. Otro de sus cuentos, el escondite. Tengo miedo. Jugábamos al escondite. Yo me ocultaba y tú me perseguías. Pasaron largas horas y tú no me encontrabas. Pasó la primavera. Se esfumaron los largos días del verano. Y vino el otoño con su crujir de madera seca. Y vino el invierno con su dolor de corazón sepultado en la nieve. Te espero en mi rincón. Tengo miedo. Es potentísimo, ¿eh? Hay auténtica maravilla. A mí me gusta mucho. Estoy descubriendo autores y, en fin, que por supuesto me da 100 vueltas. Es súper curioso. Sobre todo, fijaos, lo que he comentado antes, a mí me ha pasado con un autor. Fijaos, yo había leído, de Noah Gordon, había leído una novela, ¿vale? Había leído El médico que es tan... vaya, y entró dentro del campo de mis novelas favoritas. Y claro, interesada, empecé a leer y a leer más novelas de él, como El diamante de Jerusalén, y todas las novelas
comprendí al poco tiempo que estaban enmarcadas dentro del campo de la religión judía y lo dibujaba tan bien, eran tan exactas las descripciones y todo eran novelas de aventuras, evidentemente, pero lo enmarcaba también y claro, este hilo conductor, al seguir leyendo más autores, pues también es cierto que se va notando. Y el arte de cualquier escritor es reconvertirse, es decir, irse en esa evolución que tiene cada escritor al escribir. Es cuando se va viendo el genio, ¿no? El tamaño del genio de esa persona. Cuando tú no puedes, cuando tú tocas temas diferentes y puedes abarcar esa difusión y esa diferencia en tu propia escritura, ¿no? Como una evolución. Bueno, aquí te están dando las felicidades, David. Dice, wow, qué bonito, felicidades, David. Yo también tengo miedo. Un abrazo. El género también ha progresado mucho y yo creo que se le nota también el paso del tiempo. Yo, por poner un ejemplo concreto, nada menos que de José Luis Borges, ¿no? Que vamos a decir de Borges que no se sepa, justo en el libro, en uno de los libros de microcuentos por antonomasia, el Aleph, él tiene uno de los cuentos, escogido un poco al azar también por su brevedad, por no extenderlo demasiado, y para mí, pese a ser Borges, y con perdón, se nota demasiado en este cuento el paso del tiempo. Es decir, las tendencias actuales han dado tal vuelco al género que bueno, podemos intentar comparar. El cuento se llama Los dos reyes y los dos laberintos. Cuentan los hombres dignos de fe, pero Alá sabe más, que en los primeros días hubo un rey de las islas de Babilonia que congregó a sus arquitectos y magos y les mandó construir un laberinto tan perplejo y sutil que los varones más prudentes no se aventuraban a entrar. Y los que entraban se perdían. Esa obra era un escándalo, porque la confusión y la maravilla son operaciones propias de Dios y no de los hombres. Con el andar del tiempo vino a su corte un rey de los árabes, y el rey de Babilonia, para hacer burla de la simplicidad de su huésped, lo hizo penetrar en el laberinto, donde vagó afrentado y confundido hasta la declinación de la tarde. Entonces imploró socorro divino y dio con la puerta. Sus labios no profirieron queja ninguna, pero le dijo al rey de Babilonia que él en Arabia tenía un laberinto mejor y que, si Dios era servido, se lo daría a conocer algún día. Luego regresó a Arabia, junto con sus capitanes y sus alcaides, y estragó los reinos de Babilonia con tan venturosa fortuna que derribó sus castillos, rompió sus gentes e hizo cautivo al mismo rey. Lo amarró encima de un camello veloz y lo llevó al desierto. Cabalgaron 3 días y le dijo: oh, rey del tiempo y sustancia y cifra del siglo, en Babilonia me quisiste perder en un laberinto de bronce con muchas escaleras, puertas y muros. Ahora el poderoso ha tenido a bien que te muestre el mío, donde no hay escaleras que subir, ni puertas que forzar, ni fatigosas galerías que recorrer, ni muros que te veden el paso. Luego le desató las ligaduras y lo abandonó en mitad del desierto, donde murió de hambre y de sed. La gloria sea con aquel que no muere. ¿Qué os parece? Genial. Es un maestro indiscutible, pero ¿no pensáis que se le nota excesivamente el paso del tiempo? Aparte de ese mundo fantástico que hoy resulta difícilmente aceptable. Claro, es que... Y es Borges. Claro. Mirad, estamos terminando el programa. Se me ha hecho tan corto que la verdad estoy enormemente agradecida por vuestra visita aquí. Hay una aportación también. Otro relato de Alberto y otro de Cecilio. Vamos a intentarlo, ¿de acuerdo? Mira, voy a leer... Sí. Yo creo que sí, que lo podemos intentar. ¿Os parece? Mira, voy a leer una aportación que han puesto. Dice, yo escribí una de miedo, de 2 líneas hace mucho, que parece que decía así. Me miré en el espejo del lago y cuando desperté, estaba al fondo del lago.
o algo así. Dice, o sea, que estaba muerta. Digo, bueno, es algo de miedo, sí señor. Algo tétrico. Pues venga, Alberto. Bueno, pues os voy a leer un micro cortito que se llama En el último trago nos vamos. Bueno, yo No leo otro puedo de evitar... Cecilio, que me lo ha pedido David, ¿vale? Muy Venga. bien. No puedo evitar sentir este extraño regusto amargo en la boca que crece a cada segundo que pasa. Es cierto que las cosas no han salido todo lo bien que uno hubiera deseado, como es obvio, pero estaba seguro de que Jimmy reconocería su traición al primer ministro a poco que yo le presionara en este improvisado interrogatorio en el reservado del Barris Club. Nada como 2 copas de brandy y una Glock negra de 8 milímetros apuntándole bajo la mesa para invitarlo a cantar. Y me siento satisfecho de haber conseguido acorralarlo hasta arrancarle la confesión. Verlo sudar, desanudarse la corbata, maldecir entre dientes y asistir a su hundimiento. Todo ha merecido la pena. Lástima que ese maldito sabor confirme que Jimmy deslizó cianuro a escondidas en mi trago y que ya mi visión comienza a nublarse. Madre mía. Bravo. Relato de mafiosos, muy bueno. Desde luego. Mirad, hay uno que ha escrito Cecilio que dice, mañana será otro día. Tengo frío, cariño. Ven, arrímate. Él la acercó con el brazo. Me gustas con barba. Estás muy atractivo. Hay que ir a la moda. Los dos sonrieron. Ella le besó en la mejilla. ¿Sabes? Mañana empiezan las rebajas. Podemos ir al centro comercial y comprarnos algunas cosas. Y luego podríamos comer en el restaurante italiano. Lasaña, pan de ajo y lambrusco. Tu cena favorita. Y terminar la noche de copas por el paseo. No es mala idea. Se abrazaron más fuerte. ¿Lloverá? Preguntó ella preocupada. No creo, parece que va a ser una noche tranquila. Los dos se quedaron en silencio, esperando a que el sueño les venciera. Duérmete, cariño, es tarde, le dijo él. Tengo miedo. No aguanto más. No te preocupes, duerme. Mañana será otro día. El viento empezó a soplar, augurando otra noche de frío y recordándoles que por abrigo solo les quedaban sus abrazos y unos mugrientos cartones. Despertar la conciencia social es algo muy interesante también en los relatos cortos. No solo estamos hablando, ¿verdad?, de historias, sino estamos creando un reflejo de nuestra sociedad también, ¿verdad? Muy cierto. Creo que... Bueno, aquí nos... ¡Ay, Cecilio! ¡Cecilio! Buenas tardes, se ha unido. Dice, un saludo a los tres. He disfrutado mucho. Yo creo que ahora sí podemos dar por terminado este taller. Ha sido maravilloso. Me ha encantado. Hemos aprendido de cómo se hacen los relatos cortos, utilizar recursos estilísticos para poder captar sobre todo la atención del lector y empezar por el tejado. Esa casa que empezaremos por el tejado. Así que, bueno, pues quiero que sepáis que sois bienvenidos en cualquier otro momento porque yo creo que seguiremos haciendo alguna cosita así de vez en cuando, ¿vale? Y a todos los que nos están escuchando, esto no acaba aquí, solo ha hecho más que empezar. Ahora, justamente después de esto, tendremos otro taller porque vienen a hablarnos de una revista en la cual participan gente que hace haikus, poesía y prosa poética de manos de un profesor de filosofía llamado Carlos, ¿vale? Carlos Olmo se llama concretamente. Entonces os invito a permanecer con nosotros un ratito. Os voy a poner mientras un mensaje que viene desde Holanda, ¿de acuerdo? De otra persona, otro poeta, magnífico artista que ha venido también a compartir con nosotros un poquito de sí mismo. Pues encantado David, encantada Alberto, os mando un beso enorme y ahora nos vemos, ¿de acuerdo? Ha sido un placer. Hasta luego. Hasta Un luego. abrazo, Alberto. Hasta luego. Igualmente, David, nos vemos. Sois unos máquinas, me encanta. Y ahora